también hay gente que viene de la calle, pues creo que tiene derecho a saber esto. El yang es una energía, se explica por tanto así. Yang. El yang. Y el yang ha constituido un misterio durante cientos de años, miles quizás. Pero ahora, ¿qué dice? Cuando uno no tiene yang, dice la medicina china, lo expresa de la siguiente manera. En primer lugar, tiene una suerte de incontinencia urinaria y en lugar de ir 3 o 4 veces a orinar al día, va 10, 12, 14, como si le faltara una fuerza retentiva. Además, tiene ciertas urgencias y tiene que correr, porque si no, se hace eso. Entonces, lo primero es poliuria. Poliuria. Cuando uno no tiene yang, va a orinar muchas veces y retiene más. En segundo lugar, cuando uno no tiene yang, es friolero y además tiene poco ansia por comer y tiene problemas digestivos también. Y en tercer lugar, además de eso, le duele la espalda y hace fácilmente lesiones ligamentosas en la espalda, que pueden ser desde hernias discales hasta problemas capsulares o, como digo, ligamentosos en cualquier punto. Dolor de espalda. En Córdoba hay 50.000 personas de las 400.000, creo que viven. No. Pues sobre 400.000, 50.000 personas con dolor de espalda toda su vida, siempre. ¿Por qué? No se lo preguntes al internista ni al traumatólogo. Le duele la espalda, es que a la gente le duele la espalda. Es decir, por lo tanto, poliuria, frío, inapetencia y después de inapetencia, dolor de espalda y dolor de espalda. Y además, los médicos chinos explican que cuando falta el yang, cuando el yang está hacia abajo, además hay anhedonía sexual y el paciente está sexualmente muerto. Es decir, anhedonía sexual. Entonces, los médicos chinos se han acostumbrado y han aprendido que el yang es un misterio que se expresa en forma de poliuria, de frío, de inapetencia, de dolor de estómago, de dolor de espalda, quiero decir, y de anhedonía sexual en cualquiera de sus formas de disfunción eréctil o de anorgasmia o de cualquier problema. Entonces, esto se ha quedado así durante siglos. Y el aprendiz de medicina china aprendía que había un yang, que no se sabía lo que era, que producía este cuadro. Entonces yo lo que he hecho ha sido muy simple. Me he parado a pensar desde la fisiología que aprendí en la facultad hasta ahora que he estudiado mucha fisiología y he escrito de eso mucho, ¿cuándo se produce esto? Y esto se produce siempre que la corteza suprarrenal, y pinto para ello un riñón, este es un riñón 2 veces más grande de lo normal, uno mío, por dentro. Y aquí hay una glándula que, como está encima del riñón, se llama suprarrenal. Y tiene una especie de garbanzo interior que tiene una función y que es la médula, y luego tiene una capa, 2 capas y 3 capas. En la capa de fuera se produce aldosterona, una hormona, que actúa sobre la nefrona, que es el órgano dentro del riñón que se ocupa de diuretizar, es decir, de producir orina. La sangre entra por la arteria glomerular, se va perfilando en el glomérulo, sale por el túbulo contorneado proximal, pasa por el asa de Henle, túbulo contorneado distal y sale en forma de una gotita que sale por el uréter hacia la vejiga, una gotita de orina. Cuando la aldosterona aquí es una hormona que abunda mucho,
que es muy fuerte esta glándula, en la misma medida que hay gente que nace con el número 42 como yo y otro con el 43, 41, 40, 39. También hay gente que tiene aldosterona fuerte, sin más ha nacido así. Si tiene mucha aldosterona, tendrá fuerza el túbulo contorneado distal, recogerá agua de nuevo y el paciente orinará 3 o 4 veces, nada más, al cabo del día. Si no tiene aldosterona, el paciente se está haciendo pis siempre, ay, que me hago, y va 20 veces al día, o 15, o 10 o 12. Lo que se demuestra cuando se va tanto es que no hay aldosterona. Una de las causas del vacío de Young. Por otro lado, la capa media se produce cortisol, y el cortisol, o sea, la cortisona, igual que la de la farmacia, pero producida por nosotros ahí, en la capa media, pues actúa sobre todo el organismo. Y cuando actúa sobre la espalda, induce al ácido hialurónico en la espalda a producir un ligamento fuerte, de tal manera que cuando hay cortisol no hay dolor de espalda. Yo ya soy grande y ya tengo 70 años, he cumplido, pero no me duele la espalda. ¿Por qué? Porque seguramente tengo esto fuerte, nada más, el cortisol. Quien no tiene cortisol es friolero, porque al no tener cortisol, el metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas se enlentece, y por lo tanto no hay combustible, y si no hay combustible baja la temperatura del cuerpo y hay frío. Por otro lado, el cortisol también actúa sobre el estómago, al que le induce a que tenga más hambre y comer. Por lo tanto, simplemente cuando la corteza suprarrenal en su capa media no produce el cortisol adecuado, se presenta el segundo de los planos sintomáticos en los que se define el Young. Y finalmente, en la capa más interna de la corteza se producen corticoides sexuales. Los hombres producimos corticoides sexuales, sobre todo en el epidídimo y en los testículos, desde luego, sí. Y también la sexualidad depende del coco. Quizás es el órgano más importante, la imaginación, que está ligada por otra parte al hígado. Pero la sexualidad en un varón se produce con todo, pero sobre todo se produce en esta capa más interna de las 3 de la corteza suprarrenal. Cuando esa funcionalidad se decae, la anedonia sexual se presenta en forma de cualquiera, en no pensar, en no tener ya... Depende de muchas más cosas, ya lo explicaremos al que quiera aprender sexología de verdad, pero desde luego esta corteza suprarrenal es clave. De tal manera que la observación médica en China, desde tiempo inmemorial, determinó que a ese bajón de fuerza en la que el paciente no retiene la orina, que está friolero, inapetente y tiene dolor de espalda y que además tiene anedonia sexual, como no tenía laboratorios para definirlo, lo había observado muy bien la medicina china, pero no tenía fisiología, y le llamó Yang. Eso es todo. Cuando sube el Yang, la corteza suprarrenal, las 3 capas funcionan bien y tiene mucho Yang. Eso es todo el tema. Y aquí se ha inventado una especie de doctrina mística entre el Yang y el Yin. ¿Qué coño? El Yang es eso, no puede ser otra cosa, simplemente. Por lo tanto, esta manera de ver al enfermo y de criticar y de poner a cada uno en su punto nos permite hacer de la medicina china, observar la medicina china como el gran instrumento para conocer al ser humano enfermo, sobre todo si soy capaz de traducir sus apriorismos a la fisiología, que es como es. El yin, sin embargo, no es más que la médula. En esta médula que he dicho, 3 capas, la corteza suprarrenal tiene 3 capas, una por fuera aldosterona, otra por medio cortisol y luego los corticoides sexuales. Y en medio un garbanzo pequeñito. Ese garbanzo pequeño, ¿dónde lo puedo pintar? Pues aquí. Lo voy a pintar aproximadamente pues 200 veces más grande de lo que es en realidad. Y está ahí. En esta médula suprarrenal llegan las terminaciones nerviosas del simpático. Es decir, para los que no sois médicos,
no sois terapeutas, pues ya podéis imaginar con precisión que hay dos tipos de sistema nervioso. El sistema nervioso que obedece a mi mando mental y que dice, por ejemplo, Félix, coge el bolígrafo para pintar. Bueno, esa es una orden que yo doy a mi brazo, es decir, es un sistema nervioso, motriz, voluntario, que yo mando. Pero luego hay un montón de reacciones orgánicas, endocrinas, nerviosas, musculares, que son automáticas, que yo no doy orden. Está funcionando mi sistema nervioso, es el sistema nervioso vegetativo, que está ahí y que consta de dos fuerzas, la simpática que contrae y que me mueve y la parasimpática o vagal que me enlentece. Al sumarse las dos yo hago un equilibrio. Pues bien, el anclaje inferior del simpático en el organismo es la médula suprarrenal. Y también hay terminaciones nerviosas vagales que acaban dentro de la médula suprarrenal, simpático y parasimpático. Pero es un órgano, la médula suprarrenal, que además de ser nervioso, simpático, parasimpático, es endocrino, porque maneja la producción de serotonina un poco, pero sobre todo de adrenalina y noradrenalina. Por lo tanto, la médula suprarrenal es medio nerviosa, medio endocrina. Y lo mismo como glandular, que como nerviosa tiene que ser un órgano que funciona en equilibrio. Hace 2 años se murió otro profesor que tuve, el profesor Gandarias, el gran fisiólogo vasco. Se murió a los 91 años, que es un hombre que me dio clases en Salamanca hace 45 años. Y bueno, es un tipo al que quise mucho, porque era muy particular en todo, porque era muy fuerte en sus convicciones y a la vez era muy generoso. Era alguien que a mí de adolescente ya, cuando tenía yo 18 años, me llamaba la atención su fuerza para decidir las cosas. No se casó, nunca quiso casarse. ¿Cómo? Si él era tan viril, ¿cómo es que no se casó nunca? No se casó nunca porque simplemente tuvo una novia, que era una enfermera inglesa, que tuvo una novia a los 20 años y le impactó de tal manera, le amó durante 5 días nada más, que ya luego no encontró nunca un sustitutivo, algo parecido, joder. Y eso a mí me impresionaba, porque a mí me gustaban todas las tías, pero no sé si me entendéis. Pero lo mejor, a un profesor como ellos que le intentáis en sus miserias también, así que las cosas claras. Como a mí me gustaban todas, joder. Y yo veía que él era putero, eso sí, porque era putero, pero no era el putero tradicional que estaba buscando mezquinamente las luces azules y rojas de un bar de carretera. No era eso. Era alguien que se dio cuenta que no podía amar como había amado y que 5 noches le fueron suficientes para definir su vida para siempre. Y joder, lo hacía todo eso con una gracia. Luego iba con putas, pero putas a las que respetaba y quería mucho, pero de otra manera aquella era fenomenal. Joder, qué tipo. Entonces hace 2 años se murió. Y se murió tras una cena que nos dieron a él y a mí en una clínica de Bilbao. El doctor Urrutia, que le gusta mucho hacer bacalao, solo sabe hacer bacalao. Y además muchas veces lo hace bastante chungamente. Pero eso no se lo digáis, porque todo el mundo tiene su corazón. Así que el doctor Urrutia se marcha a las Islas Feroe, que están cerca de donde Jesucristo se dejó romper la mejor cristalería. O sea, no sé dónde, allá donde el porro que se vaya a traer el maldito bacalao. Y luego lo hace estando toda la tarde, hasta con enfermos está dándole al bacalao. Bueno, no sé. Entonces hizo una cena ahí, para él y para mí y para otros, pero era dedicada a él y a mí. Y cuando ya estábamos terminando, esto no lo puedo olvidar, porque ya me tocó en la mano y me dijo ya que se quería. Y entonces yo le acompañé hasta su casa, que vivía enfrente, y en la calle Autonomía. Y fuimos andando y ya se estaba despidiendo de mí para siempre, porque él ya sabía que se moría. Pero lo último que me dijo fue cuando se despedía de mí, se acerca a darme un beso y me dice: no te olvides nunca de las suprarrenales, porque ahí está todo. Me dijo, un fisiólogo que no tenía ni idea de lo que era el Yang Yang.
es decir, de la filosofía de Confucio, de Lao Tse, de las religiones del Himalaya y como algo esencial. Todo en el ser humano está ahí. Hombre, el ser humano es mucho más que las suprarrenales, pero con esta anécdota lo que quiero hacer es significar la importancia que, a nada que reflexiones sobre la conducta del ser humano y sobre lo que le pasa en el cuerpo y en el alma, en todo te encuentras con la suprarrenal. Entonces, dice la medicina china, cuando hay un vacío de yin, y se explica así, cuando el yin está a la baja, el paciente lo que tiene es un gran calor extraño, calores extraños, calores que no corresponden con tu propia biología ni con el calor de fuera, ni con que hayas bebido alcohol o hayas comido mucho. Es un calor raro, ese calor que tienen las menopáusicas, que es bastante raro, y ese calor que tienen chavales de 15 años y de 10 y de 12 que son hiperactivos, porque no puede entenderse una hiperactividad mental, algo que tienen 4 de cada 10 niños y que amarga la existencia de todo el mundo. No puede entenderse eso si no se entiende un vacío del yin, con un calor especial que nace de la desarmonía en la médula suprarrenal entre adrenalina, noradrenalina y simpatismo y vagotonía. La adrenalina y la noradrenalina tienen que producirse exactamente igual en picogramos, porque una se produce en la otra. Cuando la molécula de adrenalina pierde un radical CH3, se transforma en noradrenalina, y cuando lo gana vuelve a ser adrenalina. Es la misma fórmula, lo mismo. El anillo ciclopentano perhidrofenantreno es lo mismo en la adrenalina que en noradrenalina. Y tiene que estar produciéndose una en la otra, siempre en la misma exacta cantidad, en picogramos. Y en cuanto hay una leve desarmonía, al paciente le aparecen calores extraños, sofocos, la lengua se pone como cortada, como sin nada de capa saboral, roja, 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 pelada, y cualquiera puede comprobar. Es ese niño al que le vais a dar un beso a las 2 de la mañana cuando volvéis de cenar y arde por la noche, y se ha destapado y arde, y moja con el cuello la almohada y moja la camiseta de dormir y saca los pies, y es eso que os pasa a bastantes de vosotros y vosotras, que sacáis los pies por la noche, incluso en invierno, aunque haga frío, y sacáis buscando un frescor. ¿Un frescor de qué frescor? Si fuera la habitación está a 14 grados o 13 o 12. Entonces, ¿por qué hay que sacar? Es decir, es todo el cuerpo el que se ha sensibilizado a una desarmonía. Esa desarmonía, que no es un vacío, se le llama vacío de yin. El que yo haya expuesto esta explicación sobre el yang y el yin, y sobre todo, y ya, por tanto, sobre el Tao, sobre ese equilibrio que hay entre uno y otro, es un equilibrio entre la suprarrenal y la médula suprarrenal. Eso es todo. Para toda la vida ya sabéis lo que es el maldito yin y el maldito yang, que todo el mundo utiliza en símbolos y en todo, no es nada. Simplemente que han estado los chinos observando la importancia enorme que en todo el cuerpo entero y en la salud y en la enfermedad tiene el equilibrio que pueda haber en cada una de las capas de la corteza, en las 3 de fuera y en la médula. Eso es todo. No hay ningún misterio en la medicina china. Simplemente es resaltar una observación y fijarse en todos los datos, en todos los detalles. Por tanto, conmovido con todo esto, es por lo que hace 10 años yo tenía una empresa, pues con otros, con un farmacéutico, con otro, de la que yo tenía el 50% del valor de aquel asunto, que se llamaba Xsalud y que fabricaba 40 cosas. Pero claro, yo con esas cosas, ¿qué pasaba? Que al revés de mi socio, yo veía enfermos. Y yo he estado siempre obsesionado con ver enfermos y entenderles bien y mirarles bien. Nosotros tuvimos un éxito enorme el año 90 con esa empresa, porque caímos en un mercado en el que no había nada, todo el mundo nos compraba a todos y nos hicimos ricos. Pero así como mi socio, que era muy listo, Antonio Vega, muy listo y muy buena persona y muy bien, pues bueno, quería vivir bien, así que se compró un caserío con un bosque de hayas centenarias, donde lo que quería era estar a las 6 de la mañana en el arroyo, de un arroyo cristalino que pasa por su finca, y entonces estar ahí entre la algarabía de los pájaros que llenan el cielo entero,
para apreciar esas cosas hay que ser muy listo, y Antonio Vega es muy listo y muy bueno. Yo también soy listo y me pasa, bueno, no sé si soy tanto, pero estaba con él y me pasaba muy bien. Pero yo, cuando amanece, quiero estar en el hospital, quiero estar donde hay enfermos. Es donde quiero estar, donde siempre he querido estar. Y yo me quería ir de allá, y él no se quería ir nunca. Entonces, como no hacíamos más que 40 preparados, con los que la cosa no estaba mal, pero claro, yo consultaba en un centro médico de Vitoria. Voy a Vitoria, con 40 cosas. Claro, como siempre he pasado consulta con esta intensidad, me daba cuenta que con los 40 productos que teníamos, para atender a un enfermo determinado tenía que utilizar el uno preparado con otro, añadirle aceites esenciales del otro, y organicé para atender a todos los enfermos que tenía ya un laboratorio. Era un lío. Yo no podía trabajar con 40 preparados. Necesitaba 100, 200, 300. Porque iba a China y me daba cuenta que en un hospital había 1050 preparados, en otro 1080, 1100. Yo no puedo estar con 40, no puedo curar así. Y entonces, pues tuve que separarme y me fui. Él me quería vender su 50%, yo le quería vender el mío para empezar yo de cero. Bueno, al final yo le vendí el mío, mi 50%, y puse mi empresa, que se llama Insumed y que tiene Erlingen, Chicoa y Terión. Pero bueno, hemos hecho otra empresa que se llama Sikion, que va a atender la psiquiatría de la gente y muchas cosas. Bueno, en estos 10 años he galopado por el país entero, por el Estado español, en Marruecos también, y en Portugal. Y ahora hay muchísima gente que quiere, mucho. A mí me parece que todo el mundo. Pero tengo un problema, debo explicarlo con claridad a todos los médicos. ¿Y qué es lo que hago? Pues he distribuido mi enseñanza, mi propuesta médica en 3 niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Bueno, en el nivel 1 es una propuesta a que cualquiera de las 50 personas que hay aquí se ocupen de, si quieren, pueden acceder, tengan la cultura que tengan y tengan el conocimiento que tengan. Si tienen carisma médico, si sienten que tienen carisma médico, ahora tienen oportunidad de hacerse básicamente terapeutas. Quiero decir, dignamente terapeutas. Porque para pasar una consulta hay que tener un conocimiento, y de ese conocimiento hay que tener una dignidad. Saber seguro que yo me siento frente a un ser humano con ciertas garantías claras de poder ayudarle. Si no se tiene eso, pues es ridículo meterse a terapeuta. ¿Y quién tiene carisma médico? El que se conmueve con el dolor del otro, del otro. El que se conmueve. Aquel a quien el dolor del otro, que no es él, ni de sus hijos, que es él, ni de su mujer, que es él, de otro, cualquier dolor le produce un malestar que no puede aguantar y que tiene que decir: yo no me quedo aquí quieto, yo hago algo. O sea, es el que corre cuando ve que alguien está jodido. Ese es el que tiene carisma y no lo puede aguantar. En Pamplona solemos decir que hay 2 clases de personas, y cuento siempre lo mismo. Hay una calle que se llama la calle Comedias, que es una calle que está puesta. Como en Pamplona nieva muchísimo, no solamente hace frío como en Córdoba en invierno, sino que hace mucho frío, que nieva mucho. Pues entonces, cuando nieva y hace frío, se hiela, y entonces sobre el hielo, y vienen los bolonos, los que vienen del pueblo, la gente que viene y que tiene que pasar por esa calle indefectiblemente, y cuando pasa, con el hielo se caen y se dan unas culetadas. Entonces hay gente que ya sabe que se van a caer, y ven a una mujer de 55 años y va a decir, y por lo tanto torpe, pero eso me lo ahorro, ¿para qué lo voy a decir? Bueno, yo qué sé. Digo yo que las mujeres sois algo más torpes en algunos aspectos, claro está, os orientáis muy mal, como hay caras que me dicen no dirás eso, pues lo digo, las mujeres os orientáis muy mal. Yo os pongo a uno de vosotros ahí en medio, a un hombre en esa plaza, y le digo: señálame dónde está París. Pues un hombre necesita un par de minutos para pararse y para ponerse a mirar y decir:
esto va para aquí, para allá, París está allá. Pero yo le digo a una mujer que hay aquí que me diga dónde está París en esa calle, y se está toda la mañana y señala en dirección contraria. Porque esto no es más que un dato, es un diagnóstico. Estoy dando un diagnóstico, lo cual no quiere decir que cuando estáis en casa, por ejemplo en la cama o en la cocina, os orientáis muchísimo mejor. Bueno, cada uno se orienta donde puede. Tanto, un puro diagnóstico. Así que evitamos debates de género y me centro en lo que yo ya sé muy bien. Además lo digo en un tono de broma, porque todo el mundo sabe en qué medida valoro el espíritu de la mujer, que es claro. Sí. Bueno, pero dejemos esto, que nos abre un debate que ya seguiremos por otros lados. Entonces, pues, he montado todo esto en un primer nivel que hay que aprender. El que aprende el primer nivel aprende a diagnosticar, aprende a valorar bastantes signos y síntomas de los que le ofrece el ser humano que tiene frente a él como enfermo. Y por lo tanto ya tiene la garantía de poderle cobrar 30 euros por una consulta, la garantía de que sabe que le va a poder ayudar, guiar, servir. Eso con el primer nivel. El primer nivel consta, por tanto, de un libro indefectible, lo que hay que leer, es este. Aprender a entender los signos y los síntomas del que tienes frente a ti. Y esto, pues, es un libro que se lee bueno, no sé, hay mucha gente que me dice que se ha puesto un sábado a la mañana, a las 9 de la mañana, y no ha parado hasta que se lo ha leído del todo. A mí me parece que este libro hay que sabérselo, bueno, de esta manera y de esta otra y de esta otra y de esta y hasta esta hoja que no sé cuándo escribí al final. Bueno, todo. Es que, de verdad, quien conoce este libro está en situación ya de diagnóstica, básicamente. Entonces, además de eso, se aprende fisioterapia. Pero, bueno, no sé, la fisioterapia, hay muchos libros de fisioterapia y de traumatología. Bueno, yo digo aquí, cuento todas las enfermedades articulares, musculares y óseas, pero las cuento a la manera de la medicina china, además de contarla a la manera de aquí. Todos mis libros son como cualquier libro que hay en la librería médico-técnica, pero yo siempre pongo, además de poner lo que se pone en los libros de aquí, pues yo cuento lo que se pone en los libros de China, para que el aprendiz, el estudiante, pueda leer las dos opciones y deducir de las dos una luz mucho mayor. Entonces, voy a poner un ejemplo. Aquí cuento yo cómo salir al paso de la estimulación sanguínea, es decir, de un problema muy general, que es cuando la gente tiene anemia o preanemia. Cuando un ser humano tiene anemia o preanemia, si va al médico le va a tratar de averiguar cuál de las dos causas que la medicina conoce son las que le están produciendo la anemia. En primer lugar, una hemorragia evidente o disimulada, que puede ser, pues en el caso de la mujer, la hemorragia menstrual, que puede ser demasiado grande y mantener durante toda la vida a esa mujer hasta que tenga la menopausia, siempre en una situación de anemia o preanemia. Entonces, esto es muy corriente y no genera ningún interrogante. Para la medicina está muy claro que esa persona pues está perdiendo sangre y, por tanto, si el problema es muy grave, habrá que infundirle sangre de una bolsa. Eso es lo que habrá que hacer. Pero otro remedio no parece haber. Habrá que arreglarle el problema. Si tiene demasiado sangrado, habrá que intentar que deje de sangrar. Sin embargo, hay muchas mujeres que han sangrado siempre muchísimo y han puesto en peligro su equilibrio hemático, siempre han estado en anemia o preanemia. Pero en esa situación me pregunto yo, ¿qué es lo que hace en un hospital de China? Bueno, se sigue investigando. Si no aparece por ningún lado hemorragia, lo que se hará será investigar la absorción intestinal, puesto que si no hay buena, correcta absorción, el paciente podrá tener hematíes, 4.200.000, pero no tendrá hemoglobina, es decir, carecerá de hierro, porque la absorción intestinal es pobre.
Bueno, esas son las dos causas que se establecen siempre, pero en esta ciudad hay, no sé, pero varios miles de personas que andan diagnosticadas de anemia o preanemia, pero sin saber por qué. No lo sabe. El médico no lo sabe. Es más, le dice que se vaya y que si se pone muy anémica o débil, pues entonces que ya le darán sangre. O le recetan quelato de hierro para ayudar en lo que pueden. Sin embargo, en la medicina china se establecen varios otros parámetros para explicar una anemia. Por ejemplo, que el paciente tenga calor tóxico, es decir, respuesta inmunitaria muy alta. Eso significa que hay personas que han tenido desde pequeñas muchas anginas con placas de pus. Muchos de los que hay aquí hemos tenido eso. Y después que a la vez han tenido alguna otitis media supurante. O han podido tener también gingivitis y piorrea y algún flemón. O han tenido también un absceso de ese clásico que se llama golondrino, que sale aquí y que ya se quitó. O han tenido alguna vez, si se trata de mujeres, infecciones en la glándula de Bartolino, que está en la base de la vagina y que tienen una producción mucosa protectora del epitelio de la vagina. Y eso se infecta muchas veces, sobre todo en quien tiene calor tóxico. Tiene calor tóxico el que tiene respuesta inmunitaria no baja, sino muy alta. Es aquel que contacta con las bacterias y el contacto con la bacteria le induce una respuesta inmunitaria demasiado alta, que es quien le produce la infección, no la bacteria. Un punto de vista esencial dentro de la medicina biológica. Aquí se entiende que cuando alguien se infecta es porque las bacterias o los virus han superado la barrera inmunitaria y han llegado a establecerse en el cuerpo, a generar toxemia, toxinas, y esas toxinas producen fiebre y la inflamación y la infección. Pues bien, eso es así. También la fisiología reconoce que hay gente que hace respuesta inmunitaria demasiado alta contra un contacto banal con una bacteria, que no es nada. Yo ahora mismo me estoy infectando. ¿Ves? ¿Ves? Así, ya está. Pues esto qué significa, que aquí habrá aire mal reciclado con esos tubos que hay por ahí arriba. Y entonces me estoy metiendo bacterias. ¿Cuánto? Aquí hay billones de cepas en esta sala. Y ahora yo me voy a meter, ¿cuántas queréis que me meta? 5.000 bacterias. Mira. Ya está. Entonces las bacterias acaban de entrar en mí y se acaban de instalar en el alvéolo pulmonar, en los bronquios míos, en la terminación. Y una vez que han entrado esas bacterias, ¿qué hacen? Pues siguen viviendo, se aprovechan de todo lo que encuentran dentro de mi alvéolo, en el bronquio, y excretan un material que es propio de su biología, que es toxinas. Eso es una bacteria. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Se han quedado mis bacterias, tras esa inspiración que he hecho tan grande, se me han quedado ahí y están trabajando y me están produciendo toxinas. Entonces mi inmunidad, que es una palabra, pero que son unas 15 actividades biológicas específicas, unas 15, le llamamos inmunidad, pero no tiene nada que ver la inmunidad de la histamina con la inmunidad de los linfocitos B y anticuerpos, con la de los monocitos, con las de los eosinófilos, con las de un material complejísimo que hay en los linfocitos T, como el factor necrótico tumoral y otros muchos más, los factores del complemento, las interleucinas, una cantidad enorme de material. No hay nadie que tenga la inmunidad muy alta, ni baja. Tenemos algunos aspectos altos y bajos. Por eso la cura de cualquier afección inflamatoria en vías bajas, medias o altas deberá siempre contar con que la inmunidad no hay que ponerse en contra de las bacterias. Hay que entender cómo es cada ser humano y en qué medida está fabricando su propia inmunidad. Lo ideal es bajar la inmunidad en exceso, que todos tenemos en algún plano, y elevar la inmunidad en defecto, que todos tenemos en algún otro plano de la inmunidad. Es una artesanía perfecta. Cuando hay un niño que a partir de ahora en Córdoba se presenta en atención primaria, siempre con la madre de la mano, febril, lloroso, que no puede ir a la escuela y que está con 38,5 todas las tardes, el médico coge el bolígrafo y ¿qué va a recetar el pobre? Pues receta antibióticos. A los 15 días está otra vez el niño ya
aquí estoy otra vez porque se curó, sí se curó, pero solo 3 días, de nuevo fue de Castola y ha vuelto y ya está otra vez infectado. Y nos da unas noches feroces porque como no respira, está lleno de mocos. Entonces yo le tengo que atender toda la noche, dice la madre, y luego al día siguiente no puedo trabajar y esto nos deteriora de una manera, y le dice a la pediatra, espabilate y dale otros antibióticos, así que le cambia y le da otro. A los 15 días vuelve otra, y a los 15 días otra. Es pánico. Y cuando la pediatra observa lo que ocurre, dice, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Pero qué es esto? En Holanda, hace ya 2 años que ha ocurrido una cosa. Cuando ocurre eso, tan frecuente en invierno, dice la pediatra, le dice a la madre, sí, pues ¿sabes lo que hago? Ahora no te recito nada. Y te vas como está. Pero si tiene fiebre, dice la madre, sí, pues yo le he dado 3 clases distintas de antibióticos. Yo no le doy más. Y se niega. Entonces la madre, enfebrecida por el enfebrecimiento del hijo, sale disparada con el hijo a buscar a un inspector que está en un centro y le dice, oye, que la doctora Van Hal no le quiere recetar nada a mi hijo y mira cómo está, tiene 38 y medio. Entonces va donde la otra y le dice, pero tú, ¿qué pasa, chica? Y dice, pero ¿por qué? Recétale algo, lo que sea, quítatela del medio, ya, lo que sea. Lo que sea que si ya le da un todo. Pues tienes que darle todo porque si no las culpas para mí. Y entonces se crea una situación que es patética. No hay nada. Y se niega. Y entonces se marcha con el hijo febril a casa y sin quien lo arregle nadie. Y aquí en España está ocurriendo algo parecido. Y va a ocurrir algo parecido. Simplemente porque el pediatra o el internista, el médico de cabecera, ¿qué va a hacer? Teclea y congestión mucosa y fiebre de invierno. Y sale allá, pues, la amoxicilina, clavulámico. No tiene más que darle. La inmunidad de ese niño es con frecuencia, solo el 5% de las personas es inmunitariamente pobre del todo. En la misma medida que un 5% es inmunitariamente feroz y muy fuerte en toda su inmunidad. Yo conozco a uno de Vitoria que va con una bolsa de hielo así, masticando hielo, porque el fuego que le sale del pulmón y le llega a la garganta, ese fuego, solo se le aplaca masticando hielo constantemente, en invierno, y va todo despechugado. Pues estamos frente a alguien de ese 5% con una inmunidad sobrepasada, en la misma medida que otro 5% no tiene inmunidad. Pero el 90% es gente que tiene inmunidad alta y baja, normal, como todos los que hay aquí. El utilizar amoxicilina es absurdo. Hay que dar un preparado que eleve la inmunidad que esté baja y otro que deprima la inmunidad excesivamente sensibilizada. Por eso mandamos a todo el mundo base 1 y 7. Una cura contraria, la base 1 para el exceso de calor tóxico y el 7 para el defecto. Así sí, se cura todo el mundo en una semana y pasa todo el mundo sin antibióticos todo el invierno. Es lo más simple y lo más lógico. Es decir, nuestra medicina constituye una oferta que está empapada al sentido común y de fisiología. De la misma manera, en alguien, yo tengo un ciclista de Córdoba que se pasa, pero que sin embargo participa de un equipo de Pamplona, de ciclistas, bueno, de esos. Entonces viene a mi consulta y es alguien que tiene la sangre bien constituida, pero que conforme va avanzando la temporada que comienza el mes de febrero, se va quedando sin fuerza en la sangre y va entrando en una suerte de preanemia. Eso nunca está anémico, siempre está preanémico, en una situación precaria. Pero él sabe perfectamente que cuando tiene que subir una montaña de esas de 20 kilómetros de larga, que cuesta subir 20 minutos o media hora, llega un momento en que su cuerpo no da más de sí. Y no da más de sí porque va entrando en una anemia.
un ciclista de élite que le han dicho que tiene un cuerpo formado para ser campeón, se da cuenta que tiene la gloria y la fortuna a la vuelta de la esquina. Entonces hace lo que sea, lo que haga falta por tener una sangre mejor. Que no salga expresada la ayuda, desde luego, en el análisis de sangre orina, porque entonces no hemos hecho nada, es contra la ley. Entonces, bueno, las soluciones que han encontrado hasta ahora, como la inserción de EPO a montón, el entrenarse a 3.000 metros de altura para producir en la médula ósea roja, fabricante de sangre, un estímulo que produzca más sangre y mejor. Bueno, hay muchas soluciones, pero realmente este problema del enriquecimiento de la sangre en el deporte de larga duración, como el ciclismo, no se ha arreglado para nada. En China se le propone a todos los ciclistas y a todo el mundo la mezcla de 5 plantas medicinales, que nada más se hace una infusión con las 5 ahora mismo, aquí en una cazuela que tuviéramos ahí. Y tomamos eso y todos los 50 que hay aquí tendríamos inmediatamente, en el mismo momento, una sangre más rica. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Tendríamos una sangre con unos hematíes más vivos y más capaces de retener hemoglobina, oxígeno, y tendríamos un ámbito celular leucocitario y plaquetario más fuerte, tendríamos un plasma más rico, tendríamos una sangre mejor. A los 5 minutos, una mezcla de plantas medicinales perfectamente permitidas. Estas 5 plantas medicinales son Astragalum membranaceus, Peonia lactiflora, no Peonia rubra. Hay 2, pero bueno. Rehmannia glutinosa, no hay en España, o por lo menos no hay que conozcamos una zona del estado en donde podemos ir a coger Rehmannia. Eso no, porque Astragalum membranaceus sí hay. Porque en toda la cornisa sur de la cordillera de los picos de Europa, de la cordillera cantábrica y pirenaica, en la zona de abajo, no en la zona de Francia, no, en la zona de hay Astragalum membranaceus. Porque a mí los jefes de los bosques de cada una de las comunidades, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, pues me lo dicen y saben dónde hay, y he ido y he visto Astragalum. No creo que haya en el sur, pero no me extrañaría que también hubiera. Astragalum, Peonia, Rehmannia, Angélica, que aquí se utiliza Angélica arcangélica, en China se utiliza Angélica chinensis. A la vista son idénticas, son muy parecidas, y al sabor, cuando te las comes las dos, son también muy parecidas. Y a los chinos les da igual que yo utilice Angélica chinensis o Angélica arcangélica. Y luego la quinta planta se llama Ligustichi Ngualichi, es decir, Chuanxiongqi, una planta que hay aquí. Al mezclar esto en una decocción banal que lleva 4 minutos y que se enfríe y que tomarse eso enriquece la sangre en el mismo momento y saca a las personas de preanemia. Es decir, si la anemia se ha producido por una hemorragia, donde esté la hemorragia se va a ver beneficiada, pero la hemorragia, si es muy severa, seguirá induciendo naturalmente. Esto será una ayuda clara. Pero cuando no hay ninguna de las 4 grandes razones con las que se hace anemia, que es, en primer lugar, las hemorragias, obvias o escondidas. En segundo lugar, la malabsorción intestinal. El tercero, como he dicho antes, el calor tóxico, esa constitución inmunitaria que ya he definido, de exceso. Y la cuarta causa en la que un ser humano fabrica anemia es cuando hay un vacío